3, 2, 1, comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a nuestro 5º episodio. Ya van 5 episodios, digo, no es mucho, pero algo es algo. Ya le llevamos, güey. Y con ustedes y con nosotros tenemos un grandísimo invitado. Paco Hernández. Otra vez. Sí, bueno, soy Paco, tengo 23 años, 24 años. Bueno, acabo de cumplir 24, entonces todavía tengo el chip de que tengo 23, güey. Todavía tengo el chip y tengo que cambiar el chip de que ya tengo 24 años. Yo estudié la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma de Querétaro. Es una carrera, como casi todas las carreras, pues de 4 años más o menos. Y pues actualmente pues recibí la invitación muy cordial aquí de parte de Abraham y dije, pues ¿por qué no, no? O sea, ¿por qué no venir a platicar un poco de la experiencia? Y ya habían visto unos episodios anteriores, la verdad. A huevo, güey. Estaba un diálogo muy pues muy genuino, ¿no? O sea, sobre cuáles son las preocupaciones o las inquietudes que generalmente tienen las juventudes, pues más o menos en esta generación, ¿no? En este rango de que estás en la universidad o estás saliendo a la vida laboral, a la vida profesional, y pues realmente pues sí existen muchas preocupaciones compartidas, ¿no? Entre todos. Entonces digo, pues, Sí, claro. Nosotros estamos aquí para ayudarlos, para ustedes. Y pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. No, de que Gracias por estar con nosotros. Sí, yo también agradezco por haber aceptado la invitación y que estés aquí. Y pues bueno, hay que empezarle, Paquillo. Como siempre lo digo, para romper un poquito el hielo, güey, para que te sueltes, claro. Ya los nervios a la chingada. Platícanos, ¿por qué ciencias políticas? ¿Por qué estudié ciencias políticas? Ajá. Bueno, ahí cabe señalar que, digamos, todavía, pues como muchos a nuestra edad, casi siempre el proceso de egreso es un poco complicado en términos de cómo te vas a titular y todo eso, ¿no? Okay. Como tal, pues yo ya estoy como, ya no debo nada, estoy como en proceso de titulación, pero pues ya también estoy un poco contextualizándome con el mercado laboral y todo eso, ¿no? Entonces tengo 24 años, más o menos es como la edad, y pues también es como también, digamos, donde la gente empieza a definir si a qué sector de la industria se va a dedicar o si va a seguir con una maestría, algún posgrado y todo eso, ¿no? Entonces, ¿por qué estudié ciencias políticas? Es como una que voy a ser gobernador. Próximo gobernador, amigos. Es una pregunta importante, pues no solamente para esta carrera, creo que para todas, porque es como lo que te define como persona, ¿no? O sea, es incluso parte de lo que se supone que debería ser tu vocación, el hecho de a qué te vas a dedicar pues el resto de tu vida, ¿no? Entonces no es una decisión fácil y yo considero que es algo que todos se deben de preguntar, incluso en los primeros semestres de la carrera, para que reafirmen o refrenden ese compromiso que tienen con su vocación, o en todo caso se den cuenta y se desengañen de que eso no es lo suyo, ¿no? Entonces siento que es algo muy importante, y yo me di cuenta, por ejemplo, en la preparatoria, bachillerato, en la parte del servicio social, que en la escuela pública es algo que casi todas las bachilleratos hacen. A nadie le gusta hacer servicio, güey. Exacto, güey. Sí, exacto. Entonces yo me di un poco cuenta de que eso era lo que me gustaba en el servicio social de la prepa, y dije, pues esto es algo que tengo que hacer como para liberarme de este trámite, ¿no? Porque prácticamente es un trámite, nadie lo hace porque dice, ay, me voy a dedicar a esto toda la vida, o esto es algo que neta me apasiona y quiero venir, ¿no? Aunque no me libere nada. O sea, nadie dice eso. Entonces siento que es una oportunidad para que te des cuenta de aquellas cosas que no te pueden gustar, o que dices, esto no lo haría ni de pedo, o cosas que de verdad dices, no sabía que esto me podía gustar. Y en mi caso fue algo así. Lo tuve la oportunidad de desempeñar el servicio social en una institución pública estatal, y dije, pues empecé a comprender un poco cómo funcionaba como la dinámica, y si bien no era como el perfil en el que yo estaba, digamos, encaminado en la preparatoria para desarrollarme, dije, pues esto también me puede llegar a gustar, y me enseñó como que estuve 6 meses ahí, entonces no fue como un periodo así como de reflexión muy, muy largo, un año, ¿no? Entonces, no, o sea, no fue largo, pero no fue corto tampoco. Exacto, no fue corto, fue como el tiempo suficiente como para darme cuenta de que eso era algo que yo no sabía que me podía gustar, y que dije, pues estaría chido dedicarme a esto el resto de mi vida, ¿no? Entonces tuve una jefa que era como la encargada directamente de mí,
y que pues realmente cuando eres como así como prestador de servicio social o practicante, pues como que no se te valora en la justa dimensión en la que puedes poner tus talentos al servicio de algo, ¿no? Más bien es como el IBM le llaman. ¿Saben por qué IBM? No. Porque veme a traerme esto, veme a traerme aquello, ¿sabes? Yo me estaba haciendo, güey, es un código, güey, algo. No, yo dije, la marca IBM, güey. Okay. No, entonces, por ejemplo, ese nombre pues lo aprendí así como que pues, es como el comodín, ¿sabes? El güey que hace todo, ¿sabes? Sí, de hecho nosotros platicábamos en algún punto, güey, cuando empezamos este pedo del podcast, de que a veces nos ven como un todólogo a nosotros. Pero mira, tengo una cierta duda contigo. Ajá. Entonces, ¿tú hiciste prácticas en gobierno? El servicio social lo hice en una dependencia gubernamental, pero era el servicio social de prepa. Entonces ahí ok. Era el servicio social de prepa. Entonces ahí fue que me empecé a dar un poco cuenta de que me gustaba el tema del servicio público, ¿no? Y dije, pues no estaría como que mal estudiar algo afín a esto. Porque a pesar de que te digo, fue como que al principio una experiencia pues no tan grata, de que dices, pues realmente solo me van a poner a sacar copias o a ir por las tortas o a hacer IBM, ¿no? En realidad de todo, pero pues al hacer como todo, o sea, como ser todólogo, pues también aprendes cosas que en otros contextos siento que no aprenderías, ¿no? O sea, porque pues en ti queda de si lo haces o no, o sea, al final de cuentas solo es un servicio social y no te están pagando por hacer eso, ¿sabes? Entonces, sí, obviamente. Tú decides con qué te quedas de eso o qué puedes aprender de las personas, pero también de experiencias, digamos, impositivas, o sea, puedes aprender de personas qué es lo que no te gustaría hacer, güey, cómo no te gustaría hacer. Entonces yo aprendí creo que de las dos cosas y pues sí, esas experiencias fueron como valiosas en términos como de vida laboral, ¿sabes? O sea, y en parte creo que me dio un panorama completo de cómo sería la vida profesional si yo estudiara ciencias políticas, que era como el perfil en donde yo hice esas prácticas, ese servicio. Era como el perfil más repetido de la gente que trabajaba ahí, ¿no? Eran abogados, algunos administradores, uno que otro contador, pero la mayoría habían estudiado ciencias políticas y administración pública, ¿no? Entonces yo dije, pues bueno, sería... O sea, ahí determinaste ciencias políticas. Ajá. Y no derecho. Ajá, sí, justo porque... ¿Qué diferencia hay entre derecho y ciencias políticas? Bueno, ¿por qué a uno les gusta el Bacardí y al otro es el Ginebra? Ese güey es bien pinche casio, güey. Ese güey nomás quiere echarlos a echar putazos, güey. No, güey, pues es una... Está bien, güey. Sí, pasa aclararlo, güey. Que es diferente de derecho a ciencias bien, políticas. Ta madre, güey. No, es que sí pasa mucho que se confunden así como que las carreras y que dicen, bueno, pues tú estás estudiando ciencias políticas, me vas a sacar de la cárcel o algo así. Pues no, o sea, como que no. Ajá, o sea, escuchas ciencias políticas y dices, es abogado. Güey, pero realmente no es abogado, güey. Sí. Le hablas a tu compa, güey, estoy en el MP. Sí, ahorita, güey. Sí, exacto, güey. O sea, yo de los cuates que les he platicado de cuando estaba estudiando todavía, pues que estudiaba eso. Sí pensaban o traían el chip de que era abogado y que los podía sacar de la cárcel, que les podía pagar su fianza, lo que sea, güey. Lo que sea, güey. Sí, o sea, entonces como que siento que por lo menos en términos del campo laboral, sí se llegaron a converger. Perdón, sí pueden llegar a converger como en una misma institución, alguna misma dependencia, abogados y politólogos, porque politólogos es como el término para señalar a los profesionistas de ciencias políticas, ¿no? Entonces, el politólogo por lo menos tiene una formación que sí tiene que ver con lo público, digamos, no estrictamente con la ley, como sí es el abogado, pero con la ley, digamos, orientado a lo público. Por ejemplo, en mi carrera sí llevamos materias de derecho administrativo, que es como, digamos, el lenguaje de las instituciones, o sea, cómo se comunica una institución con otra, como para lograr ciertas cosas. O sea, por ejemplo, el tema también de las relaciones internacionales se considera un campo de la ciencia política. Entonces las relaciones internacionales pues también están como sujetas al derecho internacional, que en cierto modo es como público, ¿no? Sí, o sea, entonces, digamos, a rasgos generales, un abogado, sector privado, podría aplicar también para sector público, pero también, tú, sector público, también puedes aplicar para sector privado. Sí, exacto. Pero más que nada, o sea, digamos, abogado, sector privado y politólogo, sector público. O sea, digamos que es como que lo que más se podría desempeñar cada uno. Exacto, es como el hábitat natural de cada uno, ¿no? O sea, tú 80% público, 20% privado, y el abogado 80% privado, 20% público.
¿Lo podríamos Sí, manejar de esa manera? algo así. Sí, exacto. Muy buena, muy Entonces, buena. no es que, digamos, los politólogos no tengan conocimiento de la ley, sino Ujú. que más bien es como de cierto campo de la ley. Ujú. Sí, ese campo, digamos, el Sí, que porque está aparte orientado de a lo hablar de la público. ley es un mundo enorme, ¿no? Entonces Ajá. no podrías abarcar todo como tal. Sí, exacto. Por ejemplo, códigos de comercio, pues eso no es como algo de politólogos, sino más bien de abogado. Algo sí que así sería como de politólogos, la ley electoral, por ejemplo, ¿no? O sea, ahorita que ya estamos como en contexto de que vienen elecciones y todo Ajá. eso, pues la observancia del Voten por de la Paco. ley, sí es algo, sí es algo muy estricto, ¿sabes? O sea, sí Sí. es algo que debe de conocer un politólogo porque a mí, por ejemplo, en mi caso como que sí me ofende mucho algo que no saber algo que en teoría yo por ser politólogo sí debería de saber, ¿sabes? O sea, si me dices a lo mejor, bueno, pues cómo se regula el tema de, no sé, el derecho corporativo, pues no es algo que yo debería de saber, ¿no? Pero si tú me preguntas algo de electoral, por ejemplo, ¿qué dice la ley electoral? Ah, bueno, pues eso sí debería de saber, ¿no? Entonces es como... O sea, a ti te chocaría el hecho de que yo llegara y te preguntara, güey, ¿qué pedo con este pedo de los electores? No sé cómo se le diga, la ley electoral. Dale unas clases, La Pax. ley electoral. Sí. Si yo te llego a preguntar algo y tú dices, ah, la bestia, no me acuerdo, o sea, tú dirías, chale, güey. O sea, ¿te sentirías un poco mal? Pues en parte sí porque Ujú. dices es como... puede ser, la gente puede ser incompetente o ineficiente o las dos cosas, o ninguna, ¿no? Pero el hecho de que, por ejemplo, tú no sepas algo que deberías de saber, pues es Ujú. como dices, pues estás dejando que otras profesiones destaquen más que la tuya, ¿no? Por Ah, ejemplo, ok. esa Ujú. competencia que llegara a existir en algunas profesiones Ujú. por estar, digamos, en el campo laboral en competencia, ¿no? A lo mejor los de comunicación compiten con los de marketing, por Ujú. ejemplo, o sea, ya en el mundo laboral, ¿no? Entonces sí es como de que cada uno tiene su especialidad Ajá. y en lo que de verdad es bueno para aquello para lo que se preparó, para lo que estudió. Ok. Y yo siento que en mi caso, por ejemplo, sí pasa eso mucho y qué bueno que lo preguntan en el tema de los Ujú. abogados porque sí llegara a haber en cierto Esa momento confusión. esa confusión porque en el mercado laboral a veces compiten ambos, ¿no? Ujú. Politólogos y abogados. Entonces, sí pasa, o sea, sí. Sí, no, y de hecho va, Ajá. de hecho de, ya cuando vayamos a dar por concluido el programa, el episodio, hay dos preguntas que por lo general les hacemos y que van encaminadas un poco, van de la mano con esto que acabas de decir, pero eso ya más adelante. Pues sí, pendejo. Ujú. Entonces, eres licenciado en ciencias políticas con especialidad en ser gobernador. ¿Me equivoco? Por lo que me Güey, ¿en qué contaron. punto les enseñan a hablar así de vergas? Así de, hola, ¿qué tal, ciudadano? No, pues estoy aquí. O sea, de expresarte más que nada, güey. O eso ya es personal. No, porque sí, Yo de hecho siento- debe ser algo importante para ustedes, ¿no? Porque el hecho de que tú decís, voy para el sector público, entonces de alguna forma tienes que engancharlo con la forma de que tú hables, tus movimientos, todo eso, ¿se los enseña? Pues en parte como que no hay una materia así que sea específicamente de eso. Lo que sí siento que es como muy crucial es que, por ejemplo, casi todos los aspectos de la carrera, por lo menos en donde yo estudié, están diseñados como a espacios conversacionales. O sea, Ujú. al diálogo, al Ujú. desarrollo de proyectos que suceden como que en base a, pues al diálogo, A la ¿sabes? comunicación. A la comunicación, a la contrastación de ideas y todo Ujú. eso. Entonces siento que a veces el aprender como a comunicarte efectivamente Ujú. es como algo como necesario, ¿sabes? Así como en Ok. algunas profesiones el hablar inglés lo es prácticamente todo. O sea, también siento que en el tema de las ciencias políticas el hablar, pues digamos de manera ¿Correcta? elocuente Ujú. o correcta, sí te Ujú. puede sumar unos puntos a favor, ¿no? Por lo menos en tu propósito, ¿no? Que quieras lograr. Ajá. O sea, tú dirías, no tengo una materia, pero sin embargo a lo largo de mi carrera es algo que aprendes de manera indirecta. Ajá, exactamente, se aprende como de manera indirecta, como a través de, Ujú. pues, de los proyectos que desarrolles o los equipos que hagas con gente, porque algo, por ejemplo, que pasa mucho en mi carrera es Ujú. como todo está basado en cosas, digamos, de impacto público, que Ajá. generalmente muchas cosas se someten a debate, ¿no? O Ujú. a diálogo o a construcción Ok. mediante el diálogo, entonces hay que debatir con otras personas, quizás no para tener la razón, sino para tener éxito. Entonces Ujú. siento que algo que tenemos en común con los abogados es eso, o sea, como que a veces no importa tanto tener la razón, sino que importa más tener éxito.
¿sabes? O sea, ok. entonces no siempre se llega, digamos, a lo correcto, ¿sabes? No siempre las decisiones que se toman de esa forma son las correctas para todos, ¿no? Sí. Entonces, sí, simplemente digamos que es una métrica diferente de éxito el hecho de lograr lo que tú quieres. Por ejemplo, los abogados a veces defienden a gente que no es pues, buenas personas, ¿sabes? O sea, su éxito se basa en ganar, Sí. en ganarle, chicos, no importa si están ganando para, digamos... ¿Para alguien malo o para alguien bueno? Exacto, si están defendiendo a un narco, si están defendiendo a un Porque a un al final de doctor. cuentas para eso lo contrataron, es su chamba. Exactamente, entonces su éxito de ese abogado se define en que cuánto puede ganar, cuántos casos puede ganar, independientemente si defiende a buenas personas o a malas personas, ¿no? Y en este caso pasa un poco similar, o sea, como que tienes que desarrollar o poner tus talentos o tus habilidades al servicio del proyecto que quieres concretar. Y obviamente va de por medio, como en todas las carreras, creo, una ética profesional, ¿no? O sea, que tú en lo personal tengas valores y que decidas hacer lo mejor para todos, pero también que puedas, digamos, ejercer tu profesión, ¿no? O sea, plenamente, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, el tema de las habilidades conversacionales, pues sí es como algo importante en mi carrera. Sí. Que de repente como que sí, pues sí te ayuda como que a decir, no, pues a lo mejor dialogando, pues hablando se entiende la gente, ¿no? En todos los aspectos. Entonces yo siento que al vender proyectos, al convencer a la gente de ideas o así, pues sí es como muy, muy necesario. Mira, tú acabas de decir algo muy importante que incluso creo que puede ser un parteaguas para mucha gente. Ajá. Porque siempre están muchos, y digo, me incluyo incluso en algunos casos, hablando de este tema del sector público, porque a veces tú puedes decir, güey, yo voy a hacer algo para ayudar a cierto tipo de gente y tal vez eso que voy a hacer, pero porque sé que esta gente lo necesita, tal vez para otro tanto va a decir, güey, eso es una mamada, o güey, estás cagando todo este pedo, lo que tienen muchos, ¿no? Que algunos apoyan al presidente, otros no tantos. Entonces está súper chingón que tú digas ese pedo, güey, para que mucha gente también entienda de que, güey, hay cosas que yo voy a hacer que sé que están bien y no quiero que compartas tal vez el hecho de que sí, de que está bien lo que yo voy a hacer, pero sé que eso que voy a hacer va a ayudar a muchas otras personas. Claro. O sea, esa gente tiene que entender que no siempre todo lo que haga un político, un politólogo, lo que sea, va a estar bien para todos. Obviamente nunca puedes como tener a gusto a toda la gente, no es imposible, ¿no? Entonces está muy pues bueno. Más bien se tienen que enfocar como en la parte de definir si va a ser correcto o no la decisión que van a tomar por el porcentaje de gente que van a beneficiar, ¿no? Sí, exacto, digamos que las decisiones públicas que siempre en teoría deben aspirar a eso, a beneficiar a la mayoría, ¿no? O sea, entonces, y también algo que mencionas que es algo bien importante, así como pasa esta confusión así como entre abogados y politólogos, creo que también pasa la confusión como de que un politólogo es un político o quiere ser político, ¿no? Entonces, Gobernador. Entonces puede ser que sí, por ejemplo, yo lo pondría como que en estos términos, o sea, un político, digamos que la política es un oficio, más que una profesión, o sea, más que... Sí, fíjate, yo he tenido un poco de choque con eso porque he visto que ya incluso, güey, cuando el futbolista, ¿cómo se llama este pendejo? Cuauhtémoc. Güey, se posa y no digas mamada, güey, yo sí dije, Pues güey, ya se están postulando muchas personas, güey. Sí, exacto. O Kiko. Claro, Kiko, o sea, como que la gente, pues realmente los mexicanos estamos tan acostumbrados a tener un pues paupérrimo nivel como de política que realmente cualquiera le puede entrar, ¿no? O sea, no se requiere estudiar para eso, la verdad. Entonces, por eso te digo que es como mejor considerarlo a nivel como de oficio. Aunque también hay políticos profesionales, o sea, gente que sí se prepara y que estudia para eso y que llega eventualmente, ¿no? Entonces, más que nada, como que yo diría que esa es como la diferencia entre el quehacer del politólogo, que realmente pues sí requiere como una preparación, haber estudiado, sí hay una ciencia detrás, pues, que un político, ¿no? Entonces quizás en México pues la política es una actividad bastante pues desprestigiada, ciertamente, porque estamos como muy acostumbrados a pues a ver políticos en las noticias esposados, ¿sabes? O sea, ya de que robaron, hicieron algo, entonces eso se nos hace muy normal, ¿no? Entonces siento que es una actividad... O sea, política se asocia mucho a corrupción. Ajá. De hecho, sí, o sea, ya en tema México,
hablar de política es hablar de... Pues más bien de todo en general, ¿no? Alguien que tenga mucho dinero, normalmente el prejuicio es, pues no mames, a lo mejor está robando de algún lado. Claro. A lo mejor es narco o algo así. O por ejemplo, güey, uno mismo ve a alguien, una chavita o un güey así con un camionetón, si a lo mejor es narco o algo así, güey. O sea, te llega por la cabeza, güey. Muchas veces es así, güey. O sea, sí, igual estás en lo correcto, no, pero no lo sabes tú. Sí, entonces obviamente es tu estás prejuicio, güey. suponiendo. Ajá, es una suposición tuya. Ajá, sí, claro. Claro, y yo siento que también por eso mismo como que la política es una actividad muy desprestigiada y incluso un poco para diferenciar es como es el quehacer del político y el quehacer del politólogo. Pues el quehacer del político digamos que es hacer política como oficio, o sea, no es algo para lo que necesariamente se tiene que preparar, sino más bien tiene que ver con, digamos que buscar el poder, digamos público, ¿no? O sea, buscar los espacios de poder público. Y el quehacer del politólogo pues es un poco más versátil, aunque incluye también eso, o sea, incluye cuál es la ciencia o el proceso detrás de ese proceso de llegar al poder público, ¿no? Aunque también pues hay algunos otros campos de acción como también el sector privado, por ejemplo. Sí. El tema pues de ser, brindar servicios, digamos, no necesariamente orientados a lo público o indirectamente, ¿no? El tema de las organizaciones civiles, el tema de las consultorías privadas, ¿no? Que al final también de cuentas también prestan servicios orientados a lo público, pero son empresas privadas, ¿no? Sí, entonces te puedes dedicar como a muchas cosas dependiendo de qué es lo que o dónde es lo que en lo que tú te ves, pero sí digamos que son como dos cosas separadas, el quehacer político y el quehacer del politólogo, aunque un politólogo también puede ser político, o sea, lo vemos en el caso, por ejemplo, del presidente de la República, que él estudió ciencias políticas, o sea, él es de profesión politólogo, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues, quizás sus críticos le digan, no, pues te tardaste 10 años en acabar la carrera, güey, pero pues al final de cuentas acabó, ¿no? Y esa fue su formación, ¿no? Entonces, quizás, por eso lo que quisiera comentar es como que sí depende mucho de qué es lo que te quieres dedicar a hacer, a qué cosas le dedicas tu tiempo y en qué priorizas tu profesión, ¿no? Por ejemplo, pues el presidente que tenemos hoy es alguien que se ha dedicado toda la vida a hacer política, ¿no? O sea, lo hizo como oficio, pero también lo hizo como profesión, ¿no? Entonces es alguien que hace política las 24 horas del día y pues eventualmente, digamos, fracasó, pero pues al final de cuentas logró lo que quería, ¿no? Independientemente de los resultados, que pues ya la historia dirá si son buenos o son malos, pero logró lo que quería. Entonces yo creo que en cualquiera que sea la profesión se debe de evaluar, digamos, el éxito, que al final de cuentas es algo muy relativo en función de que la gente logre lo que quiera lograr. O sea, muchos, por ejemplo, dicen, no, pues es que no tienes una maestría o no tienes un doctorado o no tienes así como todas las credenciales académicas, pero realmente, pues realmente, ¿qué estás haciendo fuera de obtener esas credenciales académicas, ¿no? O sea, ¿qué cambio estás logrando hacer en el mundo o qué estás dejándole a las generaciones que vienen, ¿no? Entonces, el éxito yo siento que en cualquier profesión es como muy, muy relativo, pero sí debe de medirse en función de que la gente logre lo que quiere o lo que se propuso que quiere lograr, ¿no? Sí, pues de hecho hablamos de eso. Sí, justamente en el episodio pasado. ¿Sí? Ajá, con esta Maffer. Casi todo. Un saludo, Maffer. Sí, que... Bueno, tú date. Chinga tu madre. No, sí hablamos justamente de que no precisamente tener una carrera implica que tengas ya éxito, güey. Sí, porque la realidad, como dijo Mau en el episodio pasado, güey, es que... ¿Qué dijiste en el episodio pasado? No sé, güey. No, pues, o sea, pues lo decimos de la manera, ya, o sea, ahorita tú lo estás llevando de cierta manera, pero en el episodio pasado lo llevamos de otra distinta. O sea, nosotros hablábamos de la competencia laboral. O sea, así como hay gente que puede tener un título, una maestría, un doctorado, un postdoctorado incluso, pues está bastante preparada, pero eso no significa que saliendo de su postdoctorado vaya a tener el puesto más alto de... Ajá, güey. No necesariamente tener un chingo de diplomas, un chingo de cosas te vaya a hacer como una persona demasiado exitosa. Ya depende de cada quien, güey, a qué nivel quiera llevar ese conocimiento que adquirió, güey. Claro. Nosotros lo veíamos de la manera en la que, más bien, ¿cómo te vendes tú como profesionista hacia la empresa? O sea, ¿qué le ofreces tú a la empresa? Porque también nos comentamos el hecho de que nuestra generación ya es mucho de... Yo no le voy a ofrecer mucho a la empresa, más bien quiero que ella me ofrezca un chingo, ¿sabes? O sea, yo quiero un chingo de dinero, güey, por menos cosas que hacer. Ajá. Así es, somos muy... Yo incluso a veces me he incluido en que digo, güey,
yo no tengo por qué hacer esto, güey, porque, güey. Sí. Es que eres bien puto, güey. Sí, chinga tu madre, güey. Sí, Pero te entiendo. así es, ¿no? Entonces, el hecho está en el saberte vender. Entonces, Sí. lo que dijimos, güey, puede ser el más chingón en la escuela, el que sacaba puro 10, puro 100, lo que tú quieras. Pero allá afuera es muy diferente. O sea, a Claro. lo mejor este güey que es un coco en la escuela dice, güey, yo soy coco para echarme acá unos ensayos, lo que tú quieras. Pero ya acá afuera dices, güey, a veces ni siquiera, nos comentaba esta chica que vino en el episodio pasado, que ni siquiera sabía conectar un cable. O sea, y también va de la mano con el hecho de trabajar durante la carrera o esperarte hasta salir de la carrera Sí. para trabajar de... ¿Tú estuviste laborando en el proceso de tu carrera antes de llegar a prácticas o hasta prácticas? No, yo siempre he chambeado toda la universidad. ¿Sí? Entonces yo siento que, por ejemplo, en el caso de mi carrera, que es, digamos, yo diría que no está difícil quedarme. O sea, para empezar, yo siento que el proceso de admisión, digamos que fue, pues para mí fue fácil. O sea, como que no se me hizo tan complicado pasar el examen ni ir a las propedéuticas y todo este show, sino que sentí que fue bastante fácil entrar. Pero lo siento que lo difícil es como que mantenerte, o sea, no es tan fácil como que llegar, sino más bien ahí quedarte, güey. Entonces yo siento que en ese ahí quedarte, digamos que mi grupo era un poco reducido, pero estaba diseñado como en función de que, como yo fui a la escuela toda la vida en la tarde, como que estaba diseñado el currículo así como que para que te diera posibilidad de chambear en la mañana, ¿no? Como digamos en el aspecto público, casi todas las chambas están, digamos que de Termina horario como de entre 2 oficina. y 4 de la tarde, más o Ajá, menos, ¿no? exacto, son como horarios de oficinas públicas. Entonces, por eso estaba diseñada así, como para que tú tuvieras esa oportunidad de chambear, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues yo sí chambeé casi toda la carrera, pero no siempre. Mis primeros trabajos obviamente no fueron así como de lo que estudié. Enfocado a tu carrera. No, no eran enfocados a mi carrera, más bien eran enfocados a una carrera de abogados, ¿no? Entonces yo ¿Despachos? trabajaba- Ajá, era como un despacho que llevaba, se llevaba casos médicos legales. Entonces era como ayudar a la gente a que tuviera un caso como laboral o algo así. Pero haz de cuenta que eran residentes en Chicago y entonces eran gente latina, o sea, tampoco no tenía tanto problema por el idioma, ¿no? Entonces era gente latina que tenía casos médicos legales en Chicago y yo era como ese soporte, digamos, legal, pero al final de cuentas la ley era muy laxa, entonces era muy fácil de entender el proceso. No era una chamba difícil, pero era una chamba, digamos, de estar ahí, ¿no? O sea, de comprometerte. Yo estuve en un trabajo de eso, güey. ¿Sí? O sea, no directamente así que con el despacho y todo eso, Ajá. sino que entré a un trabajo, güey, donde nosotros hacíamos llamadas a gente en el extranjero, güey. Si habían tenido problemas en algún trabajo que ¿Un hayan call center? tenido, güey. Pues yo creo que sí era un call ¿Eres un center, call pero center? no, güey. Sí, bueno. Te daban un teléfono y tú estabas ¿Te marcando, gustan güey. los call center, güey? Y tenías que marcarle a... Te daban un chingo de números y tenías que marcarles, güey. Tenías que preguntarles si te habían tenido un accidente o algo así en, Algo en así su era trabajo, como de güey. casos médicos. Y que dijeran, no, pues sí, tuve este pedo. ¿Y qué pedo si te atendieron? Pues no me dieron nada y me despidieron o cosas así, güey. Entonces tú eras como el contacto, güey, para pedirle sus datos y todo el pedo. Y contactarlo con un abogado de allá, güey, para que checaran su caso, güey. Y todo Órale, ese güey, pedo. qué chingón. Sí, Oye, entonces- mira, bueno, sí, comenta, porque eso también es otra pregunta y va a desencadenar otra cosa, ok. entonces mejor Bueno, termina. sí, lo siguiente que quería comentar es, o sea, mis primeros trabajos eran más como de abogado que de politólogo. Ya después de eso, entré a trabajar, eso fue como por tercer semestre de la carrera, casi la segunda mitad, y empecé a trabajar en temas de consultoría política, como en temas digitales, ¿no? Entonces ahí ya era algo como de mi carrera, y pues realmente digamos que me sirvió para aprender como las cosas, Ajá. digamos de manera muy empírica, o sea, las cosas que no veía en la escuela y que no te dicen los profes, porque realmente muchos profes no han tenido ese contacto con la industria, pues las aprendí así sobre la marcha, ¿no? Como quien dice a la mala, pues error tras error, etcétera. Obviamente pues te cagan cuando te equivocas, pero pues dices, pues ya no me vuelve a pasar, ¿no? Sí. Y lo que me di cuenta es que, por ejemplo, en mi campo laboral, la mayoría del trabajo que o sea, más bien era como de que llegaba y decía, pues a ver, güey, ¿qué sabes hacer, no? O sea, ¿qué experiencia tienes? ¿Dónde has cambiado? Y así. Entonces, en ningún momento me preguntaban por mi título, ¿no? Entonces decía, pues está chido, o sea, que me tengan esa fe, que Sí. me tengan esa fe ciega. Pero en parte, pues era porque ya había hecho cosas o ya me había equivocado, ¿no? Entonces, siento que, por lo menos en mi caso, sí es importante equivocarse
rápido y barato, ¿no? Para que ya después tengas tengas esa experiencia que al final de cuentas es invaluable, porque no es una credencial, sino que pues, ya lo hice, güey, ¿no? Pues está muy chingón, güey. Comentas cosas muy vergas, güey, por parte de la universidad. Ya chúpesela, güey. No, es que, güey, se me hace muy chingón eso de que la UAC diga, güey. A huevo, güey. Sabemos que ustedes van a trabajar en A huevo, el güey. público. Y sabemos cuáles son los horarios. Nuestra retícula va a ser que siempre estudien en la tarde, güey. Eso se me hace muy vergas. Ojalá te quisiera eso, güey. Pues Pero, es que... Los horarios son muy culeros, güey. Te digo, teníamos a veces horarios de 7 de la mañana hasta 9 de la noche, güey. Pero ¿por qué, güey? Explica el por qué, güey. Güey, pues la neta es que, mira, también es que va a la otra pregunta. Tú dices, Ajá. ¿mi carrera es fácil? ¿Dices que tu carrera es fácil o solamente Entrar fue fácil, más bien lo difícil era mantenerse. Güey. O sea, ¿por qué dices que entonces es un poco difícil? Yo siento que porque tienes que... Por ejemplo, mi carrera es Ciencias Políticas y Administración Pública. Entonces, a la gente a lo mejor si escucha el nombre piensa que son dos carreras, pero no, o sea, más bien es una. Y la ciencia política es, digamos, la parte más teórico-metodológica y es como más abstracta, güey. Entonces, la administración pública pues ya es como más lo empírico, o sea, el quehacer de un politólogo, ¿no? Entonces, son como dos cosas complementarias en donde tienes que estar como al tiro en las dos cosas, ¿sabes? O sea, para que agarres callo, agarres experiencia y realmente pues te vuelvas alguien competente, ¿no? Y eficiente. Entonces, obviamente pues no toda la gente se clava en esas dos cosas, sino que algunos nada más en lo teórico, algunos nada más en lo práctico. Entonces, siento que depende mucho de ti mismo el hecho de que salgas sabiendo ejercer, ¿sabes? O sea, si no te pones las pilas, siento que está difícil después ejercer porque no aprovechaste cuando estuviste en la universidad, ¿no? Entonces es difícil por eso, porque si nadie te dice cómo debe de ser, está muy difícil la que tú solito te orientes, ¿sabes? O sea, más bien sí depende como de que tengas esa complementariedad entre la experiencia y la teoría que ves en la escuela. Entonces, como no es una profesión como digamos un ingeniero o un arquitecto que todo el tiempo trabaja empíricamente y hace prácticas todo el tiempo, en la administración pública y ciencias políticas, pues realmente la práctica pues ya es chambear, o sea, ya es estar directamente en contacto con el mercado laboral, ¿no? Entonces, si tú mismo, que eso también es algo que siento que el sistema educativo a veces no te provee como que ese contacto o ese canal directo con el campo laboral. Si tú mismo, en este caso de mi profesión, si tú mismo no lo buscas, o sea, realmente como que es difícil que alguien te diga, ahí está, ¿sabes? O sea, y un poco de lo que pasa en el sector público es que, digamos, los trabajos o los empleos que, digamos, son como más cotizados, pues son empleos que realmente cada quien se busca, ¿sabes? O sea, no sé, en el periódico o en el LinkedIn o en las bolsas de trabajo en internet, no vas a encontrar, se busca un subsecretario de seguridad o alguien así, ¿no? Que realmente son profesiones a las que los políticos sí aspiran, ¿no? O sea, el puesto de López-Gatell ahorita con el tema de la pandemia, pues no es un puesto que lo oferten en LinkedIn, ¿sabes? O sea, ahí como... Es algo que tú tienes que buscar. Exactamente, entonces es algo que tú debes de buscar, algo que tú te debes de granjear por tus propios méritos o por tu propio liderazgo o lo que sea que tengas que hacer, pero tú lo tienes que buscar, ¿sabes? O sea, como que tus oportunidades te las tienes que generar tú mismo. Eso es algo que yo siento que tiene mi carga. Entonces, está complicado por eso, pero está fácil también por lo demás, o sea, porque tú puedes aprender de manera muy autodidacta. Y si tú me preguntas, ¿tu carrera es algo que, o sea, los conocimientos de tu carrera son algo que tú pudieras haber aprendido por tu propia cuenta? Pues yo te diría sí, o sea, no tendría que haber ido a la escuela para aprender. O sea, yo podría irme a una biblioteca pública, agarrar un libro sobre ciencia política y empezar a leer y yo mismo agarrarme ese pero de eso hablábamos el episodio pasado, güey. Que sí está bien que uno sea autodidacta, pero que también necesitas un guía, güey. Sí, un mentor, etcétera. Ajá, exactamente. O sea, sí puedes agarrar y leer el libro y todo ese pedo, pero ¿hacia dónde lo vas a dirigir, güey? O sea, no tienes como la idea hacia dónde, güey. O sea, puedes decir, güey, lo leo, pero digo, cabrón, y o sea, ok, ¿no? Ajá. Sí, entonces tú dices, es difícil, no por el hecho de que, pues como nosotros, digamos, güey, las mates, hay que quebrarte un poquito la cabeza, sino que tú dices que es difícil por el hecho de que es mucha teoría, hay cosas que tienes que entender de cierta manera, que no lo vas a entender en la escuela, sino que lo vas a ver ya estando de este lado,
Sí. Pues está muy bien. O sea, es difícil aplicarlo y ejercerlo, porque siento que aprenderlo no es tan difícil. Te digo, así, al igual que en mi carrera, yo creo que muchas carreras se pueden aprender de manera muy autodidacta, güey. Pero pues ya el hecho de aplicar eso que aprendiste ya, digamos, Es lo es complicado. Lo complicado, sí, güey. Exactamente, güey. Entonces tú dirías que es a la verga, no es que iba a decir la pregunta del final, bueno, olviden esto, se va a cortar. No, ¿y en tus prácticas dónde las hiciste, güey? ¿O cómo estuvo ese proceso? Haz de cuenta que yo estaba en donde estaba chambeando la CICE. O sea, fue como un proceso, como un proyecto más de la chamba, por así decirlo. Entonces yo estaba trabajando en ese entonces como en una consultoría de temas político-digitales. Y ahí mismo les dije, bueno, pues puedo aprender, puedo hacer mis prácticas en este proyecto que en el que no estoy involucrado en mi chamba actual, pero que si me involucran, me lo pueden liberar como prácticas, ¿no? O sea, fue un proyecto más de la chamba. Entonces, en eso lo hice y pues realmente pues está bien porque digamos que te va generando como que tu propio nombre, ¿sabes? O sea, ya no están de por medio como que el nombre de la empresa o los proyectos en sí, sino que más bien si sale bien o si sale mal, pues ya va directamente sobre ti, ¿no? O sea, ya sale tu nombre. Exactamente, ya sale tu nombre en el proyecto y dices, pues no quiero que la cague alguien o no quiero cagarla yo porque va a salir mal y sobre mí van a caer los resultados, ¿no? Sí, es como tu CV, ¿no? Ajá, exactamente. Es como cuando te piden el portafolio, ¿no? Sí, ándale, o sea, obviamente a lo mejor con nosotros es más las habilidades y aptitudes que tenemos, pero entonces por lo que tú dices sería como de, güey, queremos ver, o sea, en qué te has desempeñado, digamos, como politólogo. Lo que acabas de decir es un proyecto de la empresa. Entonces, digamos que para contratarte ellos se fijarían en como, es que cómo decirlo, o sea, como tu margen de éxito en los proyectos que has tenido. Sí, justo, o sea, como cómo se aplicaron las cosas que yo implementé en el proyecto en el que participé, ¿no? O sea, si resultaron. Hay como decía al principio, la parte de la ciencia política es como muy teórico-metodológica y en este tema de metodologías, digamos que los indicadores son muy objetivos en términos de los resultados, ¿no? Porque un poco de lo que se debate, digamos, a nivel de ciencias, o sea, por ejemplo, no sé si han escuchado esto que dicen, no, pues es que las ciencias sociales no son ciencias porque no son, digamos, ciencias duras o ciencias que lleven muchos números, etcétera. Entonces existe como esta dualidad en cómo se va a medir algo, como digamos el trabajo de un arquitecto que es como un poco ya implica más ciencias duras, pues es muy directo, muy objetivo. Si sale bien porque así dice los números. Entonces en esta parte de las ciencias sociales, tener ese método científico de comprobación de que lo que tú estás diciendo es eso, es un poco complicado porque es muy a veces cualitativo, ¿sabes? O sea, no todo se mide con números, sino que se mide como con una serie de factores que son como a la medida, diseñados a la medida. Entonces los proyectos están diseñados a la medida, todo está diseñado a la medida y no hay un punto de comparación o de punto de referencia con el que digas, no te salió bien esto, güey, porque a ese güey sí le salió bien y le salió perfecto. O sea, no hay punto de comparación porque son cosas diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso yo siento que el éxito se mide sobre eso. O sea, ¿conseguiste lo que querías conseguir con los objetivos que planteaste para el proyecto? Sí, no, pues ahí ya está tu fracaso. Entonces, si en tu currículum tus proyectos planteaban tal cosa, tales resultados, y en un principio y no llegaste a esos resultados, pues fue un proyecto malo, ¿no? O si cumpliste el 100% de lo que te planteaste al principio, es bueno, y así sucesivamente. Entonces, te digo, no es como muy cuantitativo, sino más bien es cualitativo, y pues es una métrica de medición de resultados diferente, pero pues es lo que funciona, ¿no? Entonces, a veces no se privilegia, digamos que este tema de que si hay varias soluciones que contribuyen a solucionar un mismo problema, ¿cuál se elige? O sea, si hay varias que proponen soluciones, ¿cuál se elige? En este caso a veces se elige la más sencilla o la más bonita, no necesariamente la más funcional, ¿sabes? Entonces siempre es como mucha, digamos, están sujetas muchas cosas a procesos sociales, ¿sabes? A procesos sociales o procesos políticos, etcétera. Fíjate, ahí entraríamos en un choque, digamos, entre tu pensamiento y el de nosotros. Claro. Porque el de nosotros no es de que, güey, se tiene que ver bonito, el de nosotros es que nos vale ver cómo se ve. Sí, güey. Pero tiene que ser,
menor costo, menor tiempo y Claro. que sea eficiente. Claro. Eso es de nuestra parte. Entonces digamos que ya entremos como en un choque. Y el hecho de que dices, bueno, no sé tú más o menos qué pienses con el hecho de las ciencias. Porque Sí. tú acabas de decir, güey, las ciencias políticas no sé qué tal, ¿no? Fíjate, yo tenía un profe que se veía un perro ese güey. Nos decía que básicamente pues las ciencias era algo que necesitaba constantemente ser estudiado. Y nos decía, güey, que las mates no tenían por qué entrar en el apartado de las ciencias. ¿Por qué? Porque las matemáticas es algo exacto. O sea, no es algo que si tú dices, güey, voy a inventar un nuevo número. O voy a descubrir Pero un nuevo inventan nuevas porcentaje. maneras de llegar al resultado, güey. Ajá. Por eso, pero las matemáticas como Pero tal, están no, en- güey. Pero, o sea, como, güey. O Las sea, el profe matemáticas decía- entra las fórmulas y todo, güey. De cómo llegas al resultado a un número exacto. Ujú. Entonces siempre estás en constante, digamos, aprendizaje. Ajá. O alguien puede enfocarse, güey, en las ciencias de las matemáticas para descubrir nuevas maneras de llegar a un resultado, güey. Por eso, güey. Vas a llegar al mismo número que con el método anterior. Pero pues es lo mismo, o sea, si llegas a un... ¿Qué es pendejo, güey? No, puta madre. No, pero bueno, entonces regresando al tema contigo. Evades impuestos. No, no, no. O sea, No, el aunque SAT es- te la pela. No, No es cierto, SAT. Eso te es para un respetamos, contador, ¿no, güey? Te respetamos. Eso sería más para un contador, güey. Bueno, esto se va a cortar. No Esto lo voy a tiene cortar, por qué, güey. Güey, chinga tu madre, pendejo. No, pero pues es algo que eventualmente aprendes, ¿no? O sea, obviamente, como te digo, hay que tener una ética profesional. Ujú. Tú no en eres todo, ético, güey. Y, por ejemplo, si sabes Dinero. cuál es el camino, o sea, digamos, bueno y el malo, pues tú eliges O como sea, el qué camino hacer, fácil ¿no? y el Ajá. camino correcto. Sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, yo en mi caso te digo, en este tema de las ciencias, que Ujú. es un poco, digamos, diferente del tema de los resultados o las opciones que se eligen sobre otras, cómo se priorizan, Ujú. digamos, el cómo lograr lo que quieres lograr, ¿no? Ujú. Entonces, es como muy volátil a veces, porque depende de muchos factores, incluso pues sociopolíticos, ¿no? El hecho de Ujú. por qué se toman tales decisiones u otras, ¿no? Y algo de lo que es como, digamos, como politólogo importante como saber en cuanto al quehacer del politólogo es que mucho es de como de gestionar, ¿sabes? O sea, Ujú. el hecho de no solamente administrar lo que te toca administrar, sino cómo lo administras en base a que logres el cometido planteado. Ujú. Que eso es un poco ya más de lo que es la gestión del politólogo, ¿no? Ujú. Y, por ejemplo, algo que me decía la que era como mi jefa en el servicio social Ujú. y que es como también porque me enseñó como que esas cosas que no eran, no tenían por qué enseñármelo, pero pues, me Ujú. dijo, o sea, realmente tú tienes que hacer que las cosas sucedan con lo que tienes, ¿no? O sea, hacer lo mejor que puedes con lo que tienes y en el momento en que lo dispones de eso, ¿no? Entonces no importa si tienes 2 pesos o si tienes 3 pesos, lo importante es que tú lo hagas de la mejor forma con eso que tienes, ¿no? Ujú. O sea, a mí si me piden 2 dinosaurios rosas, yo traigo 4, ¿sabes? Entonces es como hacer que las cosas sucedan con tu propia voluntad, con tu propio Ujú. liderazgo, con tus propios recursos que dispones para que realmente las cosas sucedan. Entonces esa es la diferencia como entre Ujú. al administrar, simplemente que algunos lo ven como hacer más con menos, Ujú. y el gestionar, que implica administrar, pero también implica hacer que las cosas sucedan sí o sí, ¿no? Ujú. Entonces, en parte en ese proceso, pues aprendes un chingo de cosas, o sea, tanto Ujú. buenas como malas. Algunos en mi carrera dicen, pues no, lo importante de aquí nada más es que aprendas a usar Excel, que aprendas a hablar inglés Ujú. y que aprendas a desviar impuestos, ¿sabes? O sea, evadir impuestos. Entonces, con esas 3 habilidades ya la armas Ajá. como político, como politólogo, como lo que quieras, Ajá. ¿no? Entonces, obviamente, pues, si lo sabes hacer y lo sabes aplicar a favor de Ujú. manera sana para el sistema, pues está chido, ¿no? O Sí, sea, no, sí, claro. no hay pedo. Pero pues realmente cada quien Ujú. decide lo que hace, pero lo importante es saberlo, ¿sabes? O sea, porque si lo sabes, ya es la ventaja, porque tú decides, en ti queda la elección de si lo usas para bien o lo usas para mal, Ujú. ¿no? Pero ya lo sabes, güey. O sea, para eso sí vas a la escuela, para aprender ese tipo de cosas que no pudieras aprender casi tan fácilmente por tu propia cuenta, ¿no? Ujú. Entonces yo siento que
hay que aprender lo mejor de la universidad, pero también lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, aprender cómo se hace lo malo, pero también cómo se hace lo bueno. Y ya en base a tener ese panorama pues más completo de la situación, ya que la decisión quede en tu persona, ¿no? Sí, claro. Güey, de hecho, así justo aprendes seguridad informática, güey. En seguridad informática, o sea, te vuelves, digamos que un hacker. Exactamente, ¿Sí? te vuelves un hacker. Pero, o sea, el Facebook de tu novia, güey. Sí, exactamente este tipo de respuestas, güey, eran las que esperaba, güey. Porque, o sea, te dicen hacker y relacionas con algo malo, ¿no? No, es que está, ¿cómo era? Está el hacker y el cracker, ¿no? Nah, eso ya es muy diferente, no digas pendejadas. Es que según yo uno tiene que ver con cosas, o sea, con... Ajá, no, pero por ejemplo, si te dicen hacker, güey, luego es un güey que hackea y se chinga las contraseñas, güey, y todo ese pedo, güey. Cuando la realidad es otra, güey, ya depende de la ética. ¿Y cómo aprendes seguridad informática, güey? Pues haciendo ese tipo de cosas, infiltrándote a los lugares, güey, aprendes a entrar por los puertos de las computadoras, güey, aprendes a craquear las cosas, aprendes a descifrar contraseñas y todo eso. Pero eso lo aprendes con la práctica, no con lo teórico, güey. Entonces, ya cuando adquieres ese conocimiento, güey, ya depende de tu ética o de lo que quieras hacer con eso, güey. Es como lo vas a aplicar, porque hay unos que aplican esa ciencia, güey, la seguridad informática, para ayudarle a las empresas, güey, a que todos sus archivos o todo lo que tengan, güey, estén protegidos y que nadie, y que alguien no mala. Tengan su propio ecosistema. Ajá, güey, que tengan su propio ecosistema y que nadie más pueda como involucrarse o que se los pueda robar, güey. Para eso aplicarían ellos su criterio y su conocimiento, güey, para ayudar a los demás o para conseguir un trabajo de eso, güey, y ayudarle a eso. Pero hay gente que hace lo contrario, güey, de que ocupa esos conocimientos para infiltrarse a lugares, güey, y robar información y pedir dinero, güey. O claro, pues sí, extorsionarte y todo ese pedo. Por eso, pero es lo que te digo, o sea, un hacker puede hacer cosas buenas como cosas malas, ¿no? Claro. Y lo que te digo, el cracker, güey, pues literalmente chingarse un programa que, güey, alguien hizo ese programa para ganarse la vida de ello, güey, y este güey llega a pues, decir, güey, pues no, o sea, pero ¿cuál es la diferencia entre un cracker y un hacker? El cracker va enfocado más a los sistemas, como software y todo eso, para precisamente quitarle o romper la barrera del licenciamiento, güey. O sea, que tú puedas usarlo. Ajá, exactamente, para que no pagues por el servicio, se podría decir. Okay. Y un hacker se puede enfocar a eso también, güey, o sea, es como parte del conocimiento de un hacker, güey. Pero un hacker va más enfocado a temas de, digamos, de infiltración, güey, a tu empresa, güey. Si estás conectado a internet, un hacker puede llegar y te puede chingar y puede entrar y robarte toda tu información. Okay. Pero ahí entra, pues, digamos, lo que tú podrías hacer, ¿no? O sea, hacker contra hacker, ¿no? O sea, tú harías como que una barrera para que ese otro hacker que te quiere chingar la tenga o más complicada o de plano no pueda, ¿no? Exactamente, o sea, siempre va a haber maneras como de entrar, como en todo ámbito, güey. Siempre va a haber maneras de chingar algo, güey. Porque la gente está buscando, hay mucha gente que busca eso, cómo chingar algo, güey. Claro. Pero también de eso aprendes, güey. Y entonces tú aprendes a contrarrestarlo. Y así, pues así estás, güey. Incluso hay gente, digamos, hay hackers que no son ni buenos ni malos, güey. Sino más bien están como en un punto medio, güey. Hay cosas que sí hacen que dices, güey, eso está mal, güey. Pero hay veces que también entran a una empresa o algo así, güey. Y en lugar de chingarlos, güey, dicen, güey, pues te doy tu retroalimentación, güey. Tienes abiertas tus puertas y esta madre, güey. Y así contratan en Facebook, güey. Hay güeyes que hackearon Facebook y ya están trabajando en Facebook, güey. Porque lograron hackearlos, güey. Sí, hay muchos casos. Como el Snowden. Sí, ya depende de la ética de cada quien, güey. Bueno, muy chingón todo esto. Y dijiste algo que también para nosotros es un poco importante y que también siempre les preguntamos a los que vienen aquí. ¿El inglés en tu carrera es muy demandado o es muy importante? Siento que en todas las carreras lo es ya. O sea, antes era como necesario, pero ahora ya es como imprescindible, ¿no? O sea, yo en mi caso, por ejemplo, en mi currícula, que era como... A mí me tocó ser parte como de una generación, académicamente hablando, que pertenecía como a un plan, digamos, que tenía como 30 años de vigencia. O sea, no era un plan actualizado 100%, ¿no? Justamente cuando entro yo, ya soy la última generación de ese plan. Y la siguiente generación ya tenía más idiomas, ¿sabes? O sea, a mí no me tocó como un inglés muy sofisticado, pero pues ya en el campo laboral, pues sí, obviamente, ya como con la práctica, el quehacer del politólogo, sí te das cuenta que sí lo necesitas, ¿no?
En mi caso, por ejemplo, sí me ha tocado estar así como en una que otra junta donde se requiere saber inglés, etcétera, ¿no? Pues para saber desenvolverte, ¿no? Entonces sí es necesario en mi carrera, o sea, como yo diría que pues ya prácticamente en todo lo es, pero pues es una materia que por lo menos en el sistema educativo público de México, pues a veces no había estado tan desarrollada, ¿no? Sí. No, y yo siento que todavía no sigue tan desarrollado el inglés que te ofrece como tal tu escuela. Yo siento que no es del todo bueno. O sea, no lo voy a desprestigiar, pero no es algo que digas, güey, saliendo de la escuela puedo decirte que sé 100%. Güey, pues no es así. Pues ni en todo, güey, o sea, es como sales de tu carrera, no sales 100% siendo ingeniero en gestión empresarial, güey. No, güey. No mames. Es una riatota. No, pero ve, es que, ve, tú es algo que nos dices. Nosotros lo hemos dicho. El inglés, o sea, chavos, de verdad, chavos, estudien inglés, aprendan inglés, o si quieren francés y alemán también sirven mucho, pero más que nada el inglés. O sea, aparte de su lengua madre, aprendan otra. Les va a ayudar un chingo. Y han venido chicos aquí que nos han dicho, güey, en mi carrera ni siquiera se utiliza en inglés. O sea, si quieres lo puedes tener, es un plus. Pero por decir Roque, güey, ese güey nos dijo, güey, yo por el hecho de saber, ¿cuánto nos dijo? Como un 50% de inglés, me mandaron a Francia. Alemania y Francia, güey. Nada más por eso, güey, y era el nuevo, era el practicante, güey. Y en nuestro retícula, güey, cuando vas a buscar prácticas profesionales y eso, hay muchas que te rechazan, o sea, vas con todo el perfil y todo, pero hasta el final dice 100% inglés indispensable, la entrevista será en inglés, entonces no pica. Y son sueldos muy chingones. Es que ¿cómo me dirías esa parte, güey? ¿Cómo? De un idioma, ¿cómo dices 100% un idioma? Porque tú sabes 100% español. No, mames, ni de pedo, güey. Entonces, ¿cómo le piden güey, a alguien? Es un idioma bastante Ajá, pero entonces, extenso. ¿cómo le pides a alguien que su lengua madre no sea el inglés, que sepa el 100%, güey? Yo que está mal contextualizado ahí en sus ofertas laborales, güey. Nada, es como una Obviamente. observación, güey. No, sí, Pero sí, obviamente, o sea, está cabrón, incluso güey. ellos cómo pueden medirlo, güey, que sabe 100% inglés, güey. Pues con el Ujú, TOEFL con el- y esas cosas. Ajá, sí, yo creo que no te capturan como el 100% de que te puedas comunicar efectivamente en inglés. O sea, por ejemplo, porque no es lo mismo un inglés pues normal, o sea, un inglés ciudadano, ajá, que un inglés de negocios o un inglés empresarial o un inglés de un programador, ¿no? O sea, o un inglés de un médico, güey, que ya son como términos muy muy específicos. Y, pues, Yo creo que ni esos güeyes entienden, ¿no? más bien Las depende del pinches- contexto, ¿no? O sea, yo creo que Ujú. habría que ponerlo a prueba en función del contexto en el que se va a aplicar, ¿no? Ujú. Oye, Pax, y otra pregunta, güey, antes de que se nos acabe el tiempo. ¿Te fue difícil encontrar trabajo, güey? Yo siento que al principio sí, güey. O sea, al principio sí de lo que yo estudié, porque Sí. te digo, o sea, ya tenía chamba, pero, o sea, chamba siempre hay. O sea, en, Sí, en claro. en todas las Ujú. carreras, más bien como que depende de que qué tan difícil es encontrar chamba de aquello para lo que tú estudiaste o donde tú te ves, ¿no? Porque a lo mejor estudiaste algo, pero no te ves exactamente haciendo eso, ¿no? En mi caso, yo siento que fue un poco complicado al principio, pero ya después es como más fácil, ¿sabes? O sea, como que sí, después, si se abre una puerta, pueden abrirse más puertas, ¿no? Entonces, es como una ley, digamos, de economía, de que el mercado laboral te valora más si tienes chamba a que si no tienes chamba, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso sucede un poco como que en sentido muy general, de que es más valioso, digamos, que por decir, algún ingeniero que ya tiene chamba a un ingeniero que no tiene chamba, porque realmente, digamos, que los demás actores del ecosistema económico lo valoran más porque ya está en un lugar en donde está adquiriendo valor, o sea, ya está aprendiendo, ya se está desarrollando, a que uno que no. Entonces, en todas las profesiones yo siento que es más fácil encontrar chamba cuando ya tienes una chamba que No, cuando pues sí. no. Entonces, en ese sentido, siento que los politólogos también es igual. O sea, yo me empezaron a salir más ofertas laborales cuando ya estaba chambeando y ya decía yo, pues a lo mejor, ya decidas tú si lo tomas o no, Ujú. pero dices, pues va, depende ya de dónde yo me quiero ver. Al principio sí fue encontrar la primera chamba así como difícil, pero ya después no tanto, yo diría. O sea, Y o sea, es difícil encontrar trabajo, sí. Ajá. ¿Y tú consideras que también es un poco difícil desenvolverte, o sea, desempeñarte ya en ese trabajo? Tú como politólogo. Eres más como de relaciones, ¿no? O sea, tu ¿Relaciones carrera más como públicas? No, o sea, a relacionarse con las personas, güey. Va más Pues enfocado a tu sí, trabajo. Sí, es necesario. ¿Te o sea, consideras influencer, güey? no, güey. En un No. punto quería tocar con el Pax, güey. Che,
No, o sea, sí, Castroso. siento que mi carrera sí es mucho como de... digo, en todas las carreras a huevo tienes como que networkear, o sea, porque la dinámica de networking es como lo Sí, que sí, te sí. abre puertas y lo que te cierra puertas también, ¿no? Entonces yo siento que más, en mi carrera sí es como más que en cualquier otra el hecho de como de las relaciones interpersonales, las relaciones públicas, cómo te llevas con la gente, en qué, digamos, en qué ecosistemas quieres estar, en cuáles no, etcétera. Entonces sí, siento que eso sí es algo importante. No necesariamente te vuelve influencer, o sea, el hecho de que el hecho de que seas bueno haciendo eso no te vuelve Inés Sainz o acá alguien famoso. Samuel García. O Samuel No mames, García. sí, güey. Sí, No, que- el hecho de que seas bueno haciendo eso no te hace como influencer, ¿no? Entonces, más bien te enseña a nadar, ¿sabes? O sea, porque siento que los influencers más bien son como gente, pues realmente que son productos del internet, así yo los definiría, ¿no? Entonces, el hecho de ser Tocando fuerte. ser como bueno networkeando es algo que se puede dar en cualquier ámbito, en cualquier profesión. Entonces, simplemente como dices, tiene que saber con saber venderte o saber vender lo que haces, ¿no? Sí, claro. O sea, y yo siento que eso es algo valioso en todos lados, porque pues realmente te hace que monetizar tu profesión, ¿no? Porque al final de cuentas es lo que todos siento que aspiran, o sea, cuando entras a la universidad, ¿por qué entraste? Pues realmente porque quieres, yo creo que la mayoría de los casos quieren vivir de eso, ¿no? O sea, quieres Sí, aspirar o sea, a... una estabilidad económica. Ajá, y eventualmente pues entras porque quieres salir, o sea, no entras porque te quieres quedar toda la Sí, vida en la güey, universidad. no mames, sí es un pedo salir. Exacto, güey. Entonces, en mi caso yo diría, pues sí es importante el tema de las habilidades comunicacionales. Sí, claro. No necesariamente te vuelven influencer, pero puede ser que sí, güey. O sea, si tu objetivo es ser influencer, pues sí Bueno, lo puedes ya lograr. dirías, queda en ti, ¿no? Si Ajá. quieres ser influencer o no. Sí, exacto. Ya ¿Tú queda quieres ser así. influencer, pues? Nah, ahorita no. Ah. Ahorita no. Bueno, pues mira, ya se nos está acabando el tiempo y para terminar, una pregunta muy importante con dos vertientes. Sí, sí. ¿Qué consejos tú le darías a la gente que está por estudiar esa carrera? Ajá. ¿Y qué consejos, Ujú. tips le darías a la gente que está por egresar? Que está por egresar. Esas están unas preguntas bien difíciles. Explota, güey. No, es que, o sea, son difíciles porque implica un ejercicio de honestidad, güey. O sea, implica un ejercicio de ser sincero porque la gente a lo mejor, casi siempre en todas las carreras la gente es muy orgullosa de lo que estudia, ¿no? O sea, dice, no, pues yo estudié esto y esta es la profesión más chingona y lo que sea. Pero casi nunca hacen el ejercicio de ser autocríticos. Acá mi compa el güey. Abraham, güey, diciendo que los de sistemas son una verga. O Nomás sea, te dan acceso a tu correo y ya, güey. Arriba sistemas, putos. sí, porque, o sea, requieren un ejercicio como de honestidad tanto personal como con la institución de la que provienes, ¿no? O sea, a lo mucho existe incluso en este tema de las universidades, la UAC es como que rival del ITQ y rival del Sí, de hecho Prostex. siempre ha sido así, ¿no, Entonces, güey? siento que a veces implica romper como esos paradigmas mentales que tenemos con nosotros en la Pues sí. universidad, tanto con la institución de la que venimos. En mi Pues caso, yo digo que no, estate Ya orgulloso, cállate, güey, ya cállate, güey. de la universidad donde saliste, güey. Porque es la que te dio las bases claro. para ser quien vas a ser en un futuro, güey. Ya depende de ti seguir con ese O sea, camino. viéndolo de güey. esa manera, no serías lo que eres por esa universidad. Claro. Exactamente, porque tú decidiste entrar ahí, güey. Sea bueno o malo el transcurso que tuviste, a final de cuentas saliste de Adquiriste esa, algo, o ajá, sea, bueno o malo, te llevaste adquiriste. algo, güey, y ya depende de ti cuando sales seguir adelante. Es Claro. como con tus jefes, güey. Ajá. ¿Quieres ir de la casa, güey? Pues órale. Ah, chinga. Ya me diste, mis jefes ya me dieron mis bases, güey, entonces yo ya voy a seguir con lo siguiente, Claro. güey. Exactamente eso, güey. Güey, Sí. está No muy hay como cagado, por qué güey, tener porque- pelea, güey, pues eso es una mamada. No, está muy cagado, de hecho, a eso iba. Sí, güey, Porque o sea, mi novia es de la UAC. Y ella sabe, y yo sé que hay ese choque, güey. Y yo siempre, o sea, yo siempre la chingo, pero pues de manera de broma le digo, no, la chile los de la UAC son unos pendejos. Y Sí, ya, Sí, ¿no? de manera O sea, broma, pero sí hay gente que se lo toma muy personal. No, sí hay gente que sí, incluso ahí mismo de Tec, güey, profes de Tec le han dicho, no, pues si no puedes aquí, vete a la UAC. Así hay muchos profes que nos han dicho, güey, neta, neta. No mames, Pax, dale sus putazos, No, no güey. es neta, pero tengo un compa que es es que es una ingeniería de ahí de la UAC, güey, que tiene que ver con los bioquímicos, un pedo así. ¿Biotecnología? No algo de bioquímicos, algo un pedo así, güey. Y le hemos preguntado, güey, ¿qué pedo, güey? Y nos ha dicho que, güey, está bien perra pesada esa carrera, güey. Sí, sí, sí. Y otra morra que también, de que es incluso estuvo ahorita metida en el COVID, güey. Y también nos ha dicho
que, verga, o sea, muy perro ese pedo. O sea, yo siento que más bien los profes se refieren como a esas carreras que son, dirían como las fáciles, a lo mejor, ¿no? Ujú. Pero pues ya depende de cada quien. Entonces, güey, pero te interrumpimos, ¿cuáles serían entonces tus tips para esta gente? O sea, los nuevos Sí. que quieren entrar y los que están por ahí, o sea, porque pues muchos a veces no sabemos qué hacer después de la carrera, Sí. ¿sabes? Y incluso ya en la carrera y después, pues no. Hay gente que muy adulta que todavía no sabe qué hacer, ¿sabes? O sea, no Ujú. sabe qué es lo que se dedica. Pero yo siento que lo que sí es importante es saber qué es lo que no quieres, a lo que no quieres dedicarte, ¿no? O sea, puedes no tener claro lo que sí quieres, Ujú. pero si tienes muy claro exactamente lo que no quieres, pues ya es ganancia, güey. Porque Ajá. pues como dice Abraham, pues realmente es importante como que tenerle el respeto pues a tu alma mater, que es al final de cuentas quien te proveyó de las herramientas para ser la persona que eres, güey. Ajá. Así como el cariño que le tienes a tus padres, güey, Ujú. que realmente pues te proveyeron como ese salvavidas y que ya el aprender a nadar depende de ti, güey. O sea, no porque tengas un salvavidas quiere decir que sepas nadar, ¿no? Ujú. Claro. Entonces, así como puedes egresar de la carrera con un salvavidas todavía y sin saber nadar, pues así ya es tu pedo, ¿no? Ujú. Al final de cuentas el salvavidas se te proveyó, güey, se te dio. La universidad te dio ese salvavidas, al igual que tus padres te dieron la oportunidad de ser tú, ¿no? De ser la Ujú. persona que eres, ¿no? Y yo siento que, por ejemplo, en el caso de los que van entrando, el consejo que les daría es como, primeramente, involúcrense. Pues no tiene que ser un trabajo, más bien como que involúcrense un poco en el campo laboral en el que se ejerce un politólogo. O sea, como que aproxímense qué es lo que hace un día a día de un politólogo, etcétera. Conozcan como que esa parte o de todos los aspectos en los que un politólogo puede ejercer. Y O sea, como un acercamiento, ¿no? Como tal trabajar ya de politólogo. ajá, tener tengan un ese- acercamiento, hagan un servicio social, hagan una pasantía, trabajen sin sueldo, lo que sea, pero que por lo menos trabajen esperando aprender algo de lo que hace un politólogo, ¿no? Ujú. Unos 2 meses, lo que sea. Entonces pueden sacar copias, lo que sea que hagan, o pueden ir ser, no sé, relacionistas públicos, etcétera, pero vean qué es lo que se hace ya en el ejercicio, ¿no? Ujú. Entonces, elijan un mentor porque siento que eso es algo muy importante que no en todas las universidades existe ese modelo. Entonces, si tú eliges, digamos, un mentor, es realmente como elegir, digamos, a qué líderes quieres seguir, ¿no? Ujú. Porque estás en la edad de seguir líderes más que de ser líder, ¿no? Ujú. Entonces yo siento que cuando entres a la universidad ya sabiendo qué liderazgos quieres seguir, quiénes quieres que sean tus mentores, Ujú. digamos que ya vas por el buen camino porque Ujú. eso es algo que te asesora en términos de tomar una decisión tan importante como es elegir una carrera, ¿no? Sí. Es tan importante como decir con quién te vas a casar, con quién Ujú. quieres hacer tu vida. Y yo siento Sí. que por lo menos en el caso del sistema educativo mexicano, realmente a esa edad a la que eliges carrera no sabes realmente todo lo que Sí. quieres, o sea, pues somos inmaduros todavía a esa edad, o sea, realmente. Entonces siento que si haces este ejercicio como de contrastación, de elegir un mentor, de ver Ujú. qué están haciendo, de gente que ya pasó por ese camino, se puede aprender de la experiencia ajena Ujú. para tomar una mejor decisión, ¿no? Entonces yo les diría eso, o sea, acérquense un poco con el ámbito y piénsenlo, reflexionenlo y ya después tomen la decisión. O sea, no tomen la decisión sin saber qué pedo, más bien tomen una decisión informada Ujú. y de la mano de las personas a las que ustedes admiran que están haciendo eso, ¿sabes? Ujú. A los liderazgos que ya están dedicándose a eso, dedicando su vida. Ok. Y para los que ya salieron, yo siento que el consejo sería equivóquense, o sea, equivóquense rápido, equivóquense un chingo de veces, pero Ujú. háganlo barato, o sea, para que realmente los errores que hoy les salen baratos pues sean pues éxitos en el futuro que Sí. valgan mucho, ¿sabes? O sea, Ujú. porque siento que en todas las carreras tienes que a huevo equivocarte, ¿no? Sí, o sea, claro. tienes que Es a un huevo- ensayo y error. Exacto, o sea, es un método empírico y yo siento que si todavía no están titulados, pues realmente todavía tienen una gran ventaja de seguirse equivocando, Ujú. pero háganlo rápido, o sea, y realmente digamos que si lo están pensando, ya lo están haciendo. Yo siento que deben de un poco tener como que esa visión para no dejar que realmente pasar la coyuntura, no dejar pasar las ganas de hacer algo, ni Ujú. tampoco pensarlo tanto. O sea, yo siento que eso es un error que a veces tenemos
los que ya somos egresados, Ujú. que decimos, bueno, tenemos una idea, vamos a hacer esto, pero a veces Sí. lo pensamos un chingo y Y al final lo llevas a cabo. Ajá, y al final no lo haces, güey. Sí, claro, Sí, 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 sí. nos pasa, sí nos pasa. Sí, güey, entonces yo siento que eso es algo que a mí me pasó mucho. Ujú. Involúcrense con personas que realmente quieran ser como ustedes, que quieran lograr cosas como ustedes y que yo siento que lo más difícil, por ejemplo, que yo he visto es como a saber con quién hacer el equipo. Porque una vez que sales de la universidad, pues ya es simplemente como salir al océano, ¿no? Sí. Ya el salvavidas que te dio la universidad, el salvavidas que te dieron tus padres, ya no cuenta tanto, Órale. ya más bien tienes que aprender a nadar, ¿no? Entonces, aprender a nadar tiene que ver con saber hacer equipo y si Ujú. sabes hacer equipo con las personas correctas, pues yo siento que ya eso ya es ganancia, ¿no? Sí, claro. Más que el título, más que las credenciales, más que cualquier otra cosa, Ujú. importa eso. Entonces, ese sería como mi consejo para los dos perfiles, güey. Ok. Ah, bueno, Pax. Muchas gracias. Y pues bueno, se nos terminó el tiempo. ¿Alguna promoción, algún saludo que quieras dar? Bueno, Aquí, ¿alguna Pax. promoción? Pues nada, o sea, realmente No. pues sigan este podcast, es una excelente iniciativa. La neta es que no hay muchas Bueno. iniciativas como esta y realmente pues es algo que no va a hacer la universidad, ¿sabes? O sea, no es algo que van a hacer cualquier Ujú. otra persona, cualquier otra organización, tiene que venir de la experiencia del usuario, Ujú. güey. O sea, esta es la retroalimentación de la experiencia del usuario. Entonces yo Sí, siento claro. que eso es algo bien valioso Ujú. que no... Que pues, no mucha gente te da. Exacto, güey, no Ujú. lo tienes que aprender, o sea, te tienes que acercar a eso, lo tienes que crear, o sea, Sí, claro. si algo no existe, pues lo tienes que crear, güey, no hay de Ujú. otra, ¿no? Entonces yo Ujú. siento que por eso deben de seguir este podcast y pues ya. Ah, Espero bueno. ser invitado en unos 2 años más para seguirles platicando de estas Sí, experiencias. claro. Pues bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por tus Thanks. anécdotas, por tus Thanks. experiencias y por abrirnos la mente un poco más hacia otras carreras y otras expectativas. Y como él lo dijo, o sea, aprendan en experiencias ajenas, sirve mucho, o sea, no hay como aprender en carne, pero si pueden evitarlo, aprendan de experiencias ajenas. Y pues nada, estamos aquí para ustedes. Cualquier cosa, si están interesados en venir y formar parte de este grandiosísimo podcast, pueden hacerlo, envíenos un mensaje y claro, nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Buenísimo. Nos vemos. Nos vemos.